الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hoy continuaré mencionando algunos detalles más con respecto a los compañeros del Santo Profeta. En primer lugar, a Hazrat Abu Lubaba bin Abd al-Mundhir, Dios esté contento con él, relataré algunos episodios adicionales sobre él. Ya se ha mencionado antes un relato detallado. Alama ibn Abd al-Barr escribe en su libro Al-Istiab, en relación con el siguiente versículo coránico: وآخرون ترفوا بذنوبهم خلطوا أمرا صالحا وآخر سيئا. Dice, y hay otros que han confesado sus faltas, mezclaron buenas obras con otras que son malas. Hazrat Abdullah bin Abbas, Dios esté contento con él, dice que este versículo fue revelado sobre Abu Lubaba y 7, 8 o 9 personas más. Estos hombres se quedaron atrás en la batalla de Tabuk. Más tarde se sintieron avergonzados, buscaron el arrepentimiento de Dios y se ataron a los pilares. Su buen trabajo fue arrepentirse y Mujama bin Yarya relata que Hazrat Khansa bint Khidam estaba casado con Hazrat Unais bin Qatada el día que fue martirizado durante la batalla de Uhud. Después de eso, el padre de Hazrat Khansa bint Khidam la casó con un hombre de la tribu Muzaina. Sin embargo, a ella no le gustaba. Hazrat Khansa fue al Santo Profeta y él anuló su nikah. Entonces, Hazrat Lubaba se casó con ella y de ese matrimonio nació Hazrat Saib bin Abi Lubaba. Abdul Jabbar bin Ward relata que escuchó a Ibn Abi Mulaika decir: Abdullah bin Abi Yazid dijo que Hazrat Abu Lubaba pasó junto a nosotros. Estuvimos con él hasta que llegó a su casa y nosotros entramos con él. Vimos a una persona vestida con ropa vieja y rota. Le escuché decir que había oído al Santo Profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, decir: quien no recite el Santo Corán de una manera melodiosa no es de entre nosotros. Luego hay una mención de Hazrat Abu al-Zayyah bin Thabit bin Numan. En una narración se menciona que Hazrat Abu al-Zayyah partió para la batalla de Badr junto con el Santo Profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Sin embargo, se hirió la pantorrilla al golpear el borde de una roca y como resultado se dio la vuelta. Sin embargo, el Santo Profeta se quedó con una parte del botín de guerra de Badr para él. A continuación mencionaré a Hazrat Ansa Maula, esclavo liberado del Santo Profeta. Su denominación era Abu Masruh y algunos se refieren a él como Abu Misra. Hazrat Ansa, Dios esté complacido con él, nació en Sará, un lugar cerca de Yemen y Abisinia. Con respecto a su migración, se afirma que cuando emigró hacia Medina, se quedó con Hazrat Kulthum bin al-Hidm. Según algunas otras narraciones, se quedó con Hazrat Saad bin Haythama. El imam Zuhri relata
que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, solía permitir que la gente se reuniera con él después de la oración de Zohar, y Hazrat Ansa buscaba el permiso del santo profeta en su nombre. Era su responsabilidad entrar e informar al santo profeta de los visitantes. También me gustaría mencionar a Hazrat Marthad bin Abi Marthad. Imran bin Menah dice que cuando Hazrat Abu Marthad y su hijo Hazrat Marthad bin Abi Marthad emigraron a Medina, se quedaron en la casa de Hazrat Kulthum bin al-Hadam. Muhammad bin Umar dice que él también participó en la batalla de Uhud y fue martirizado durante el incidente de Raji. También encontramos mención del hijo de Hazrat Marthad, cuyo nombre era Unais bin Marthad al-Ghanawi. Se le llama Anas en algunos lugares, pero encontramos mención del nombre Anis con más frecuencia. También se le llama Anas en algunos lugares, pero encontramos... Ibn Hajar afirma que el martirio de Hazrat Marthad tuvo lugar en el 4º año después de la Hijra. Luego, la siguiente mención es la de Hazrat Abu Marthad Kanaz bin al-Hussein al-Ghanawi. Su nombre real era Kanaz, el nombre de su padre era Hussein bin Yerbu. Hay desacuerdo en cuanto a su nombre. Según algunos, su nombre era Kanaz bin Hussein, mientras que según otros su nombre era Hussein bin Kanaz. Aún así, otros también dicen que su nombre era Ayman, pero la narración más común dice que su nombre era Kanaz bin Hussein. Hazrat Abu Marthad tenía la misma edad que Hazrat Hamza y era su cómplice. Tenía una espesa melena. Hazrat Abu Marthad y su hijo Hazrat Marthad tuvieron la suerte de participar en la batalla de Badr. Su hijo Hazrat Marthad fue martirizado durante el incidente de Raji, y el nieto de Hazrat Abu Marthad, cuyo nombre era Hazrat Unais bin Marthad, también fue compañero del santo profeta. Le acompañó durante la victoria de la Meca y la batalla de Hunain. Se menciona que en Rabi al-Awwal, en el 2º año de la Hijra, el santo profeta envió un contingente de caballería compuesto de 30 muhajirin al oeste de Medina hacia la región de Is, en Sif al-Bahr, bajo el mando de Hazrat Hamza bin Abd al-Muttalib. Hazrat Hamza y su ejército llegaron rápidamente al lugar y vieron al jefe de la Meca, Abu Jahl, con una caballería de 300 esperando a los musulmanes. Ambos ejércitos comenzaron a colocarse en filas y la batalla estaba a punto de comenzar. En ese momento, el jefe del área, Mahdi bin Amr al-Juhani, que mantenía buenos lazos con ambas partes, intervino y disuadió con éxito el conflicto, evitando la batalla por poco. Esta expedición se conoce como la expedición de Hamza bin Abd al-Muttalib. Hazrat Abu Marthad también formó parte de esta expedición. Se menciona en algunas narraciones que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ató la primera bandera del Islam y se la dio a Hazrat Hamza, y durante la expedición esta bandera de Hazrat Hamza fue llevada por Hazrat Abu Marthad. La siguiente mención es la de Hazrat Salid bin Qais bin Amr. Hazrat Salid pertenecía a la tribu de Khazrai, que formaba parte de los Ansar. Pertenecía a la rama de la tribu conocida como Banu Adij bin Najjar. El nombre de la madre de Hazrat Salid era Hazrat Zughaiba bint Zuraira, que era la hermana de Hazrat Asad bin Zuraira. Se relata en una narración que durante la batalla de Badr, Hazrat Salid capturó a Walid bin Walid, que era el hermano de Hazrat Khalid bin Walid. Durante la victoria de la Meca,
La bandera de la tribu Ansari Banu Mazin estaba en manos de Hazrat Salid bin Qais. En el año 13 después de la Hijra, o según algunos en el año 14 después de la Hijra, durante el califato de Hazrat Umar, ocurrió el incidente de la batalla de Jisr. Esta batalla se libró entre musulmanes y persas en lo que ahora es Irak. El comandante del ejército musulmán era Hazrat Abu Ubaidah bin Masud al-Thaqafi, razón por la cual esta batalla también se llama la batalla de Jisr Abu Ubaid. También hay otros nombres para esta batalla. Se llama la batalla de Maraha por un lugar en la orilla occidental del río Éufrates. También se llama la batalla de Qus al-Natif por un lugar en la orilla oriental del río Éufrates cerca de Kufa, donde 2.000 persas murieron, aunque según otras narraciones murieron 6.000 persas. En cuanto a los musulmanes, según algunas narraciones, 1.800 musulmanes fueron martirizados, mientras que otras 4.000 musulmanes fueron martirizados, entre los cuales 70 eran Ansar y 22 Muhajirin. Hazrat Salid bin Qais también fue uno de estos mártires. Se narra también, según algunos, que la última persona en ser martirizada en esta batalla fue Hazrat Salid bin Qais. Según algunos historiadores, su descendencia no continuó después de él, mientras que según otros tuvo un hijo cuyo nombre era Abdullah bin Salid, quien ha mencionado una narración de su padre. Otro relato afirma que Hazrat Salid tuvo una hija cuyo nombre es Subaita y su madre fue Hazrat Suhaila bint Sima. El autor de Ust al-Ghaba escribe que el linaje de Hazrat Salid no continuó más allá de sus hijos. Abdullah bin Salid bin Qais narra, bajo la autoridad de su padre Hazrat Salid bin Qais, que había un jardín que pertenecía a un ansar y dentro de este jardín algunos árboles pertenecían a otro ansar. Este último, cuyos árboles se encontraban dentro del jardín, lo frecuentaba día y noche. El santo profeta le ordenó que le diera al hombre ansari, dueño del jardín, los dátiles de los árboles que se encontraban a lo largo del muro limítrofe del jardín. Después se menciona a Hazrat Mujazar bin Ziyad. Musa bin Uqba relata que la gente pensaba que Abu Yusr había matado a Abu Bakhtari, mientras que otros afirmaban que quien lo hizo fue Mujazar. Hazrat Mujazar había matado a Suwaid bin Samet en la época de la ignorancia y este asesinato provocó la batalla de Boat. Más tarde, Hazrat Mujazar y Hazrat Haris bin Suwaid aceptaron el Islam. Sin embargo, Hazrat Haris bin Suwaid continuó buscando la oportunidad para matar a Hazrat Mujazar y vengar a su padre. Cuando los Quraysh volvieron para lanzar un ataque contra los musulmanes durante la batalla de Uhud, Hazrat Haris bin Suwaid se acercó por detrás y le martirizó cortándole el cuello. Durante el regreso de la batalla de Hamra al-Asad, Gabriel apareció ante el santo profeta y le informó que Haris bin Suwaid había matado de forma engañosa a Mujazar bin Ziyad y ordenó al santo profeta que matara a Hazrat bin Suwaid como castigo por asesinar a Mujazar bin Ziyad. El santo profeta acudió a él un día en el que hacía mucho calor en Cuba. Siguiendo las instrucciones del santo profeta, Hazrat Uwaym bin Saida cerró las puertas de la mezquita de Cuba y mató a Hazrat Haris bin Suwaid. Esta es una narración de Al-Tabaqat al-Kubra. Después se menciona a Hazrat Rifa bin Rafi Malik bin Ajlan. En lo relativo a la aceptación del Islam de Hazrat Rifa bin Rafi, Muad bin Rifa relató bajo la autoridad de su padre. Hazrat Rifa bin Rafi y su primo materno, Hazrat Muad bin Afra, salieron y llegaron a la Meca. Al descender de la montaña Cenilla, vieron a una persona sentada debajo de un árbol.
Según el narrador, este incidente tuvo lugar antes de los seis hombres de Ansar, es decir, ocurrió antes del primer juramento de Aqaba. Dice, cuando vieron a esta persona se dieron cuenta de que era el santo profeta y dijeron que debían ir hacia él y dejar sus bienes a su lado hasta haber completado el circuito de la casa de Dios. Le saludaron según la costumbre en la época de la ignorancia. Sin embargo, él respondió según la costumbre islámica. Dijeron que habían oído que una persona había afirmado ser un profeta en la Meca, pero que no le habían reconocido. Le preguntaron quién era y en respuesta les dijo que desmontaran y se acercaran. Se apearon y le preguntaron dónde estaba la persona que afirmaba ser profeta y que todo lo que decía, es decir, lo que profesaba, coincidía con su reclamo. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, respondió, yo soy esa misma persona. Preguntaron entonces por el Islam y el santo profeta les habló del Islam. Antes de preguntarles, ¿quién ha creado el cielo, la tierra y las montañas? Ellos les respondieron que Dios Altísimo las había creado. El santo profeta preguntó entonces, ¿quién os ha creado? Ellos respondieron que Dios Altísimo. El santo profeta preguntó, ¿quién ha creado estos ídolos que adoráis? Respondieron que ellos mismos los habían creado. El santo profeta inquirió, ¿quién es digno de adoración? ¿Aquel que lo ha creado todo o los que han sido creados? Ahora, además, seréis más merecedores de ser adorados, ya que habéis creado los ídolos. Entonces él dijo, os invito a adorar a Dios y dar testimonio de que no hay más Dios que Él y de que yo soy su mensajero. Llamo a la reconciliación entre las personas, entre las relaciones personales y abandonar la enemistad que sea el resultado de la injusticia de la gente. Dijeron, por Dios, incluso aunque tu llamamiento fuera falso, son unas enseñanzas excelentes y unas cuestiones hermosas. Por favor, cuidado de nuestros camellos hasta que regresemos. Una vez que hayamos realizado el circuito a la casa de Dios, Muad bin Afra permaneció junto al santo profeta. Rifa bin Rafi afirma, así pues fui a realizar el circuito en la casa de Dios y saqué 7 flechas, una de las cuales estaba destinada al santo profeta. Según su costumbre, consultaban las flechas adivinatorias para convencerse. Entonces dirigí mi atención hacia la casa de Dios y recé, oh Dios, si lo que invoca Muhammad es verdad, entonces que su flecha salga 7 veces seguidas. Lo eché a suerte 7 veces y salió su flecha cada vez. Proclamé en voz alta, no hay más Dios que Allah y Muhammad es su mensajero. La gente comenzó a reunirse a mi alrededor diciendo que era un sabi. En respuesta dije, más bien le considero un creyente. Ese del que hablas, le dijeron, ese del que hablas es un loco y un sabi. Pero yo le respondí diciendo que no lo era y que le consideraba un verdadero creyente. Después me dirigí a las tierras altas de la Meca. Cuando Muad me vio, dijo, Rifa, regresa con el rostro muy iluminado, cosa que no ocurrió cuando se fue. Es decir, no estaba tan iluminado antes de recitar el credo islámico como ahora. Me acerqué a ellos hacia el Islam. El santo profeta nos enseñó entonces Surah al-Yusuf antes de partir. Hazrat Rifa bin Rafi relata, durante la batalla de Badr, una flecha me alcanzó y como consecuencia de ello perdí mi ojo. El santo profeta aplicó su saliva en mi ojo y rezó por mí, y después de ello ya no sentí ningún dolor. Según otra narración, la flecha no alcanzó a Hazrat Rifa bin Rafi, sino a su padre, Rafi bin Malik. En cualquier caso, Dios lo sabe mejor, y por así decirlo, y la conclusión es que el dolor desapareció. Hazrat Rifa bin Rafi narra, una vez el santo profeta estaba sentado en la mezquita y nosotros estábamos en su compañía.
En ese momento un hombre parecido a un beduino se acercó al santo profeta. El hombre se acercó y ofreció la oración de un modo despreocupado. A continuación se dirigió al santo profeta y le transmitió los saludos de paz. El santo profeta respondió: la paz sea contigo también. Vuelve y ofrece de nuevo la oración, porque no la has ofrecido. Así el hombre volvió a ofrecer la oración una vez más. Luego regresó y volvió a transmitir saludos de paz al santo profeta. El santo profeta respondió de nuevo: la paz sea contigo también. Vuelve a tu lugar y ofrece la oración de nuevo, porque no la has realizado. Esto sucedió en 2 o 3 ocasiones. Y cada vez se acercaba al santo profeta y le transmitía saludos de paz. Y el santo profeta, la paz de Dios sea con él, le respondía: la paz sea contigo también. Ahora vuelve y ofrece la oración, porque no la has realizado. La gente de allí se preocupó y le resultó arduo saber que una persona que ofrece una oración de manera ligera y casual no ha ofrecido verdaderamente la oración. Es decir, había compañeros allí sentados que se volvieron muy temerosos después de enterarse de que una oración ofrecida a la ligera no era en absoluto una oración. Los compañeros, nosotros también debemos evaluarnos a nosotros mismos en este aspecto. Por fin el hombre le dijo: ¿podría demostrarme cómo rezar y enseñarme? No soy más que un ser humano. Lo intento, pero también flaqueo. El santo profeta respondió afirmativamente y dijo: cuando tengas la intención de levantarte para la oración, haz primero la ablución como Dios te ha ordenado. A continuación, si recuerdas alguna parte del Corán, recítala. De lo contrario, recita Alhamdulillah, Allahu Akbar y la ilaha illallah. Después recita el rukú atentamente y con diligencia. A continuación, ponte de pie completamente recto y luego póstrate con gran atención. Después de ello, siéntate de modo diligente. Cuando hayas hecho esto, tu oración se habrá completado. Si hacéis algo menos que esto, entonces habréis sustraído de vuestra oración. Hazrat Rifa bin Rafi narra que en una ocasión, mientras estaba en compañía del santo profeta, dijo: la oración de un suplicante no es completa a menos que realice debidamente la ablución como Dios el Altísimo ha ordenado. Hay que lavarse la cara y las manos hasta los codos. Se debe realizar la masa sobre la cabeza y lavarse los pies hasta los tobillos. Hay otra narración de Hazrat Rifa bin Rafi sobre este acontecimiento. Narra que el santo profeta dijo: cuando te levantes para mirar a la Qibla, di Allahu Akbar y recita la Sura al-Fatiha. Después de eso, recita tanto el Corán como Dios desee de ti. Es decir, recita tanto como recuerdes o puedas recitar. Cuando te postres en rukú, coloca ambas palmas sobre las rodillas y mantén la espalda erguida. Siguiendo esto, el santo profeta continuó diciendo: no te postres, cuando te postres, hazlo con atención, y cuando te sientes, apóyate en tu muslo derecho. A continuación, hablaré de Hazrat Usaid bin Malik bin Rabia. Usman bin Ubaidullah relata que observó que Abu Usaid se teñía la barba de amarillo. Ibn Ishaq relata que Abu Usaid bin Malik bin Rabia participó en la batalla de Badr. Cuando perdió la visión debido a la vejez, dijo: si hoy estuviera en Badr y mi vista estuviera intacta, os mostraría el valle del que salían ángeles. No tengo la menor duda al respecto. Abu Usaid bin Malik bin Rabi Sadi relata: estábamos una vez en compañía del santo profeta cuando un hombre de Banu Salama vino y preguntó: oh profeta de Dios, ¿debo tratar a mis padres con bondad incluso después de que hayan fallecido? El santo profeta dijo: sí, puedes rezar por ellos y buscar el arrepentimiento por ellos. Puedes realizar los juramentos que no han cumplido después de su muerte y tratar a sus familiares con amabilidad. Puedes mantener a sus seres queridos unidos y respetar a sus amigos. Al hacerlo, sus almas también serán recompensadas y se les concederá el perdón. Malik bin Rabia relata: oí al santo profeta, la paz de Dios sea con él, decir: oh Dios, perdona a los que se afeitan la cabeza. Ante esto una persona dijo:
¿Y qué hay de los que solo se cortan el pelo? Después de decir esto 3 o 4 veces, el santo profeta hizo la misma oración para los que se cortan el pelo. Ese día me había afeitado la cabeza y me sentí más feliz que si me hubieran dado un camello rojo o abundancia de riquezas. Usman bin Arkam relata, bajo la autoridad de su padre, que el día de la batalla de Badr el santo profeta dijo: dejad el botín de guerra que hayáis obtenido. Tras esto, Hazrat Abu Usaid al-Sadi dejó la espada de Aiz al-Murzaban. Después, Hazrat Arkam la cogió y dijo: oh profeta de Dios, concédeme esta espada. Posteriormente, el santo profeta le concedió la espada. A continuación, hablaré de Hazrat Abdullah bin Abdul Asad. Según una narración, Hazrat Muhammad bin Umara afirma que la primera persona que emigró hacia nosotros desde la Meca a Medina fue Hazrat Abu Salama bin Abd al-Asad. Dios esté contento con él. Llegó a Medina el 10 de Muharram, mientras que el santo profeta llegó a Medina el 12 de Rabi al-Awwal. Los primeros muhajirin que llegaron se quedaron con Banu Amr bin Auf, y los últimos muhajirin que llegaron lo hicieron 2 meses después. Hazrat Salma afirma que cuando Hazrat Abu Salama emigró a Medina se quedó en Cuba con Hazrat Mubashir bin Abd al-Mundir. El santo profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Abu Salama y bin Abd al-Asad y Saad bin Haythama. Cuando una persona de la tribu Banu Tay que había viajado a Medina para reunirse con su sobrina informó al santo profeta que el hijo de Juwailid, Tulayha y Salama estaban yendo por su nación y sus aliados e incitándoles a luchar contra el santo profeta, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, convocó a Abu Salama, es decir, a Hazrat Abdullah bin Abd al-Asad, y lo envió junto con 150 muhajirin y ansar para poner fin a los Banu Asad. El santo profeta tenía la bandera hecha, la bandera que les dio, y envió al informante que dio la información sobre los Banu Asad junto con ellos como guía. El santo profeta instruyó a Hazrat Abu Salama diciendo: continúa avanzando hasta que llegues a la zona de Banu Asad y acampa y atácales antes de que sean capaces de enfrentarse a ti con su ejército. Por lo tanto, de acuerdo con estas instrucciones, Hazrat Abu Salama viajó rápidamente día y noche evitando los caminos más transitados para poder acercarse a los Banu Asad antes de que supieran de sus movimientos. Finalmente, llegaron a un manantial de los Banu Asad y atacaron su recinto ganadero, consecuencia de lo cual capturaron a 3 de sus pastores mientras todos los demás huían para salvar sus vidas. Hazrat Abu Salama dividió su ejército en 3 ejércitos, mantuvo uno con él y asignó los 2 a diferentes puestos. Lograron capturar algunos camellos y ovejas más, pero no pudieron capturar a ninguna otra persona. Después, Hazrat Abu Salama regresó a Medina. Esto se ha extraído de Sirat al-Halabiyya. Amr bin Salama dice que Hazrat Abu Salama participó en las batallas de Badr y Uhud, y Abu Usama Yushami le hirió durante la batalla de Uhud. Él golpeó a Hazrat Abu Salama con su lanza. Hazrat Abu Salama curó esta herida durante un mes, después de lo cual aparentemente mejoró, y la herida sanó hasta el punto de que nadie podía reconocerla. En el mes 35 después de la migración, durante Muharram, el santo profeta envió una expedición hacia Qatan bin Bani Asad. Anisa dice que Qatan era una montaña entre Najd y Khaybar, al sur de la cual residían los Banu Asad bin Huzayma. En cualquier caso, regresaron después de pasar más de 10 noches fuera de Medina
y su herida se reabrió, lo que provocó que se pusiera enfermo. Falleció el 3 de Jamadi al-Akhir en el cuarto año. Abu Qilaba narra que el santo profeta fue a visitar a Abu Salama bin Abd al-Asad cuando estaba enfermo. En cuanto llegó el santo profeta, Abu Salama falleció. El narrador dice que ante esto algunas mujeres dijeron algo, a lo que el santo profeta dijo: esperad, no recéis nada excepto aquello que sea bueno para vosotros, porque los ángeles están presentes cerca del cuerpo del difunto, o dijo, cerca de sus familiares. Ellos escuchan vuestras oraciones y dicen amén, por tanto no recéis nada que no sea bueno. El llanto y los lamentos que prevalecen en nuestra cultura en nombre del luto no deberían tener lugar. Entonces el santo profeta dijo: oh Dios, ensancha su tumba y ilumínala para él, aumenta su luz y perdona sus pecados. Oh Dios, eleva su rango entre los que son guiados, que seas tú quien cuide de los que ha dejado atrás. Concédenos el perdón a nosotros y a él, oh Señor de todos los mundos. Luego dijo: cuando el alma se va, su vista permanece. ¿No veis sus ojos abiertos? La siguiente narración es la de Hazrat Khalad bin Rafi al-Zurki, que pertenecía a los Ansar. Hazrat Khalad bin Rafi era de la rama Ajlan de la tribu Banu Khazrai de los Ansar. Su madre se llamaba Malik binte Ubay bin Malik y el hijo de Hazrat Khalad se llamaba Yahya y era hijo de Rafi bin Usman bin Khalda. Todos sus hijos fallecieron muy jóvenes. Como ya se ha mencionado, había una narración sobre ofrecer la oración. El santo profeta le dijo a una persona 2 o 3 veces que ofreciera su oración de nuevo. Está registrado en Sahih Bukhari en la autoridad de Hazrat Abu Huraira que el santo profeta fue a la mezquita cuando una persona vino y ofreció la oración. Luego saludó al santo profeta, a lo que éste le respondió. Luego le dijo que volviera y ofreciera de nuevo su oración. Después le dijo que volviera de nuevo y luego otra vez, diciendo que fuera y ofreciera la oración como se había dicho antes. Entonces el hombre dijo: por aquel que te ha enviado con la verdad, no puedo ofrecer la oración de una manera mejor que esta, así que por favor enséñame. El santo profeta dijo: cuando os pongáis de pie para la oración, decid Allahu Akbar. Luego recitad del Corán lo que sepáis, es decir, después de recitar Surah Fatiha, recitad lo que podáis del Corán, y luego inclinaros hasta que estéis satisfechos. A continuación levantaros hasta que hayáis alcanzado una elevación satisfactoria, luego postraros hasta que estéis satisfechos con vuestra postración, luego levantaros y sentaros hasta que estéis satisfechos. En resumen, ofreced vuestra oración de esta manera. Allama bin Hajar al-Asqalani dice que esta persona con la que tuvo lugar este incidente fue Hazrat Khalad bin Rafi. El siguiente es Hazrat Abad bin Bishr. Hazrat Abad bin Bishr también tuvo la oportunidad de prestar gran servicio durante la batalla de la fosa. Hazrat Salema relata: estuve junto al santo profeta durante la batalla de la fosa y no hubo ningún momento en el que me separara de él. Él mismo supervisaba la zanja. Teníamos mucho frío y vi cómo se levantaba y ofrecía oraciones en su tienda, tanto como Dios quería. Luego salió y observó durante algún tiempo. Entonces le oí decir: estos son los jinetes de los incrédulos que están rodeando la fosa. ¿Quién se ocupará de ellos? Luego gritó: oh Abad bin Bishr. Hazrat Abad bin Bishr respondió: estoy presente. El santo profeta preguntó: ¿hay alguien más contigo? Él respondió: sí, algunos de mis amigos están conmigo, estamos cerca de tu tienda. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: coge a tus amigos y rodea del foso. Hay algunos de entre los jinetes de los incrédulos que se están rodeando y esperan atacaros de repente cuando estéis desprevenidos. Entonces el santo profeta rezó que, oh Dios, aleja de nosotros su maldad y concédenos tu ayuda contra ellos y derrótalos. No hay nadie aparte de ti que pueda derrotarlos. Hazrat Abad bin Bishr salió entonces
con otros hombres y vio que Abu Sufyan estaba con otros jinetes y cabalgaba por un camino muy estrecho cerca de la trinchera. Los musulmanes que estaban sentados cerca del borde de esa zona habían sido alertados por sus movimientos y les arrojaron piedras y dispararon flechas. Nosotros también nos unimos a ellos y les disparamos flechas hasta que los idólatras se vieron obligados a moverse de allí y regresaron a sus campamentos. Entonces fui a ver al santo profeta y le encontré ocupado en la oración. Después le informé de todo el incidente. Hazrat Salama relata: después de esto, el santo profeta se durmió y pude oír su respiración y no se despertó hasta que Hazrat Bilal llamó al azán para el Fajr y la luz se podía ver en el horizonte. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, salió entonces y dirigió a los musulmanes en la oración. Hazrat Salama relata además que Dios Altísimo conceda su misericordia a Abad bin Bashar porque fue el que permaneció más cerca de la tienda del santo profeta de todos los compañeros y siempre hacía guardia. Hazrat Aisha relata que hay 3 compañeros de entre los Ansar que poseen una excelencia inigualable. Ellos son Hazrat Usaid bin Hudair, Hazrat Saad bin Muaz y Hazrat Abad bin Bishr. Con respecto al cambio de la Qibla, existe una narración y Hazrat Abad bin Bishr también es mencionado en ella. Hazrat Uwaila relata: estábamos ofreciendo la oración de Zohor o la del Asr en el Banu Haritha y solo habíamos leído 2 rakats de oración mirando en dirección a Betul Maqdas cuando alguien vino y nos informó de que la dirección de la Qibla había cambiado hacia Masjid al-Haram, hacia la Kaaba. Además, relata, cambiamos de posición y los hombres se acercaron a la zona de mujeres y viceversa. Según otra narración, quien hizo este anuncio fue Hazrat Abad bin Bishr bin Qaidi, que pertenecía a la tribu Banu Harza. Sin embargo, según otra narración, esta persona se llamaba Abad bin Bishr bin Wash, que pertenecía a los Banu Abd al-Ashal. En ocasión del tratado de Hubaydiyah, cuando Suhail bin Amr vino al santo profeta para negociar mientras representaba a los Quraysh de la Meca, Hazrat Abad bin Bishr estaba de pie junto al santo profeta vestido con armadura y con él había otro compañero, Hazrat Salama bin Aslam. Durante la conversación, cuando la voz de Suhail se hizo más alta, Hazrat Abad bin Bishr le dijo que bajara la voz en presencia del santo profeta. Hazrat Abad bin Bishr siempre se mantuvo al frente de cada batalla. Una vez, Uyana bin Hissen Fazari, junto con otros jinetes de la tribu Ghatafan, atacaron Ghaba, donde pastaban las camellas que el santo profeta guardaba para dar leche. Mataron a la persona que había sido designada para cuidarlos y se llevaron a su mujer y los camellos del santo profeta. Cuando esta noticia llegó a Medina, los jinetes comenzaron a presentarse ante el santo profeta. Según la narración, después de Hazrat Miqdad bin Aswad, Hazrat Abad bin Bishr fue la primera persona que se presentó ante el santo profeta. Esta batalla se conoce como la batalla de Karat y sus detalles se mencionan en Sahih al-Bukhari. Yazid bin Abi Ubaid relata que oyó de Hazrat Salama bin Aqwa decir: salí de Medina para ir hacia Ghaba antes del azán de la oración de Fajr. Las camellas del santo profeta guardadas para dar leche pastaban en Zikarat. Además, afirma, uno de los hijos de Abdurrahman bin Auf se encontró conmigo en el camino y me dijo: ¿se han llevado los camellos del santo profeta? Le pregunté quién se los ha llevado y me dijo que había sido la gente de Ghatafan. Al oír esto, exclamé en voz alta: ya Sabah 3 veces, y alerté a los que estaban en la zona del terreno pedregoso de Medina. Entonces corrí hacia adelante hasta encontrar a aquellos ladrones que estaban a punto de dar de beber a los animales.
les hice blanco de mis flechas, y yo era un arquero muy hábil, y mientras lo hacía seguía recitando la copla que despierta la pasión por la batalla, que era la siguiente: y yo soy el hijo de Aqwa. Hoy es el día en que descubriremos quién ha amamantado por la nodriza. ¿Quién ha sido amamantado por la nodriza? Continuaba recitando apasionadamente estas coplas hasta que adquirí todos esos camellos guardados para darle leche, y también me apoderé de 30 piezas de ropa. Además, relata, me encontraba en este mismo estado cuando el santo profeta llegó junto con el resto de la gente. Le dije: oh profeta de Dios, no les permití beber agua y tienen sed. Enviamos nuestro ejército tras ellos. Ante esto el santo profeta dijo: oh hijo de Aqwa, ya los has vencido, así que muestra algo de indulgencia ahora. Hazrat Aqwa relata: entonces regresamos de allí y el santo profeta me sentó detrás de él en su camello y entramos en Medina. La siguiente mención es de Hazrat Hatib bin Abi Balta. Falleció en el año 30 después de la Hijra en Medina a la edad de 65 años. Hazrat Usman dirigió su oración fúnebre. En relación con él está escrito además que Hazrat Abu Bakr, Dios esté complacido con él, lo envió a Muqawqis en Egipto, y se estableció un tratado al que ambas partes se adhirieron hasta la conquista de Egipto por Hazrat Amr bin al-As. Hazrat Hatib tenía un físico muy apuesto y una barba clara. Siempre tenía el cuello bajo, era de estatura ligeramente baja y sus dedos eran gruesos y fuertes. Yaqub bin Utba cuenta que a su muerte Hazrat Hatib bin Abu Balta dejó 4.000 dinares y dirhams. Era comerciante de trigo, etc., y dejó su herencia en Medina. Hazrat Jabir cuenta que una vez el sirviente de Hatib vino al santo profeta con una queja sobre Hatib. El sirviente dijo: oh mensajero de Dios, Hatib irá al infierno con toda seguridad. Ante ello el santo profeta dijo: has dicho una mentira. Ciertamente no entrará en el infierno por haber participado en la batalla de Badr y en el tratado de Hudaybiyah. Hazrat Sa'id bin Musayyib relata que Hazrat Umar pasó junto a Hazrat Hatib bin Abi Balta y él estaba vendiendo pasas. Hazrat Umar dijo: os subís los precios, os vais del mercado. Además escribe, hay una narración de Hazrat Imam Shafi mencionada por Muhammad bin Qasim que dice: Hazrat Umar pasó una vez por delante de Hazrat Hatib en el mercado principal, que tenía 2 cestas llenas de pasas. Hazrat Umar le preguntó a qué precio las vendía, a lo que respondió 2 mud, una unidad de medida, por 1 dirham. Hazrat Umar dijo: me han informado de una caravana que viene de Taif que confía en su tarifa. O aumentas tu tarifa o te quedas en casa y las vendes como quieras. Así, cuando Hazrat Umar volvió a casa y deliberó sobre el asunto, decidió visitar a Hazrat Hatib en su casa y le dijo: lo que te he dicho antes no era una orden ni una decisión por mi parte. Lo dije en beneficio de los ciudadanos. Puedes venderlo donde quieras y al precio que quieras. A este respecto, Hazrat Muslim Maud escribe: desde la época del Santo Profeta, el gobierno islámico de Medina ha controlado los precios de los bienes. Así, en un hadith leemos que Hazrat Umar paseaba por un mercado de Medina y vio que un hombre llamado Hatib bin Abi Balta tenía 2 sacos de uvas, 2 sacos de pasas. Hazrat Umar preguntó por las tarifas, a lo que él respondió 2 mud por 1 dirham. Esta tarifa era más baja y más barata que la tarifa media del mercado, por lo que Hazrat Umar le ordenó que los vendiera en su casa, ya que era muy barato y no le permitiría vender a las tarifas tan bajas en el mercado, ya que esto alteraría la tarifa del mercado y la gente empezaría a albergar malos pensamientos y dudas sobre los vendedores. Hazrat Muslim Maud escribe además: los juristas islámicos han debatido mucho sobre este tema. Algunos han presentado tales narraciones donde más tarde Hazrat Umar cambió de opinión sobre lo que creían anteriormente, pero cualquiera que sea el caso de los eruditos, los eruditos han aceptado el punto de vista de Hazrat Umar como un principio que debe ser practicado y han escrito que ese es el deber del gobierno islámico, fijar las tarifas de los mercados. De lo contrario, habrá un cambio en la moral e integridad de la gente. Pero siempre hay que tener en cuenta
que solo se mencionan las mercancías que se llevan al mercado y se venden abiertamente. No se mencionan aquí los bienes que no se llevan al mercado ni se venden individualmente. Por lo tanto, con respecto a los bienes que se llevan al mercado y se venden, la clara orden islámica es que la tasa debe determinarse para evitar que los vendedores suban y bajen los precios. Además, los eruditos han escrito algunas narraciones y hadices que dan apoyo a esto. De lo contrario, la gente competiría entre sí y fijaría los precios de una manera que perjudicaría a los demás. Por lo tanto, debe haber una tarifa fija. En el año quinto después de la Hijra, de regreso de la batalla de Banu Mustalik, el santo profeta pasó por Naki, que era una vasta llanura con vegetación y muchos pozos de agua. El santo profeta preguntó por el nivel de agua en los pozos, a lo que el santo profeta fue informado de que siempre que el nivel de agua bajaba y el agua escaseaba. Ante eso, el santo profeta ordenó a Hazrat Hatib bin Abi Balta que cavara un pozo. También ordenó que Naki se convirtiera en un pastizal y nombró a Hazrat Bilal bin Harith Mudani para supervisarlo. Hazrat Bilal dijo: «Oh mensajero de Dios, ¿qué superficie debe destinarse a los pastos?». El santo profeta respondió al amanecer: «Asegura a una persona con una voz fuerte». El sonido de la persona viaja más lejos en la noche. Por esta razón dijo después de que el sol haya salido: «Y haz que se pare en el monte llamado Mukammal, y hasta donde llegue su sonido marca eso como el pasto para los caballos y camellos de los musulmanes que serán usados para la yihad». Es decir, los camellos y caballos que los musulmanes usen para la yihad pastarán allí. Hazrat Bilal preguntó al santo profeta: «Oh mensajero de Dios, ¿qué hay de los otros animales de pastoreo de los musulmanes?». Es decir, ¿cuál era su orden con respecto a los otros animales de los musulmanes? El santo profeta respondió: «No entrarán aquí. Aquí solo pastarán los animales que se utilizan para la yihad. El resto pastará en sus propias zonas». Hazrat Bilal preguntó: «Oh mensajero de Dios, ¿qué pasará con aquellos hombres y mujeres que tienen un pequeño número de ovejas o cabras, pero son demasiado frágiles para llevarlas a cualquier parte?». El santo profeta respondió: «Ellos están exentos, es decir, permite que los animales de los pobres y débiles pasten allí». Hay una narración que también se ha mencionado anteriormente, en la que un hombre de los Ansar tuvo una disputa con Hazrat Zubair sobre el arroyo de Harra que se utilizaba para regar las palmeras datileras. El compañero Ansari le dijo a Hazrat Zubair que dejara correr el agua hacia su zona, pero Hazrat Zubair se negó a hacerlo. Ambos presentaron la disputa ante el santo profeta, lo que éste dijo: «Zubair, rega tus árboles y deja el resto del agua para tu vecino». El compañero Ansari se disgustó con esta respuesta y dijo: «Oh mensajero de Dios, has emitido este veredicto solo porque es tu primo». Al oír esto, la expresión del bendito semblante del santo profeta cambió y le dijo a Hazrat Zubair: «Controla el caudal del agua para que solo riegue hasta el límite de tu linde». Hazrat Zubair narra: «Por Dios, creo que el siguiente verso fue revelado en esta ocasión. Por tu Señor no son creyentes hasta que te hagan juez en todo lo que está en disputa entre ellos». Esta es una narración de Sahih Bukhari. Los tafsir, es decir, los comentarios del Corán, difieren en cuanto a la identidad del compañero Ansari. Tafsir Qurtubi menciona una narración de Makki y Nuhas que dice que el compañero Ansari era Hazrat Hatib bin Abi Balta. Estos son los compañeros que se van a mencionar hoy. Quedan algunas narraciones que se mencionarán en el futuro, si Dios quiere. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر